Bueno, buenas tardes. Bueno, primero que nada, tengo un pretexto para hablar poco y que no me entiendan bien, que estoy afónico. Quiero empezar por, en primer lugar, quiero empezar por agradecer a Marcela por lo que me toca en la dedicatoria de este libro, que es muy, muy lindo, conmovedor. Cuando a uno le dicen algo, le dan las gracias por algo, corresponde decir de nada. Pero yo no quiero decir gracias, Marcela, por incluirme en este libro, por agradecerme en tu prólogo, en tu introducción. Bueno, lo que me agradeces. No quiero comentar este libro porque, en primer lugar, porque es una novela, pero no porque quiero escaparme por la tangente, sino porque no comento novelas, porque no es mi trabajo, como no comento comidas, pero las disfruto, ¿no es cierto? Yo digo, uno come y disfruta o no lo que come y después lo digiere y algo le queda, consciente o inconscientemente. Con los libros pasa lo mismo, y con los libros de ficción aún más es así. Debo decir que disfruté este libro, pero claro, puede pensarse que lo disfruté porque estoy muy involucrado en los motivos y los hechos que generan esta narración. El libro me involucra, obviamente, porque siento que estoy como formo parte del coro de esta suerte de tragedia que se narra aquí. En ese coro que da el contexto, que de alguna manera da el sentido a lo que ocurre, aunque lo que ocurre tiene un sentido por sí mismo para los protagonistas. Bueno, en ese coro estoy tanto yo como algunas que otras personas que están acá, y como Marcela, que fue parte de eso, exactamente igual. Estamos involucrados bueno, y lo vivimos de una manera especial. Pero yo creo que si alguien toma este libro sin tener la menor referencia histórica a los hechos reales a los que el libro refiere, lo disfrutará. Y es lo importante desde el punto de vista de un libro. Y además Marcela representa mucho, y eso por supuesto no es ajeno a mi juicio. Primero representa mucho de aquello que en este libro me involucra. Esa vida de la consultoría, esa especie de trabajo de mediación entre los empresarios, los políticos y la prensa, que es uno de los ejes fundamentales de esto, como bien decía María Eugenia, ¿no es cierto? Bueno, debo decir que Marcela es una parte, fue un protagonista en una etapa de un periodo de mi carrera profesional que fue muy importante, y además es una querida amiga. Bueno, y dicho esto, ¿qué puedo decirles? Esa delgada línea que separa la realidad de la ficción, si uno se pone un poco en borgiano, podría decir, bueno, en realidad, ¿qué es la realidad y qué es la ficción? Ojalá diríamos nosotros por referencia a estas realidades, ojalá fuera todo ficción, pero no lo es. En esa delgada línea me parece que tengo más para decir sobre la realidad que sobre la ficción de Marcela. Debo decir que mi punto de vista en general es que las novelas en principio no son testimonios. Los testimonios los construyen los periodistas y los historiadores. Los testimonios de la realidad. Pero las novelas pueden ser leídas como testimonio porque cada uno las lee como quiere. En los hechos, es más, la mayoría de nosotros sabe más de la historia de su país y la historia universal por las novelas, por las películas que vio, que por los libros de historias profesionales, académicos que leyó. O sea que los libros se pueden leer en la clave que cada uno quiere. Esta novela remite a realidades de la Argentina. Cosas que pasan en la Argentina y que obviamente todos hemos vivido y todos podemos comentar y sobre las cuales todos tenemos opiniones. Yo no quiero hablar de la realidad que testimonia este libro. De hecho, María ha hablado y bueno, no puedo abundar mucho más en eso. Me parece que la vida pública siempre, así como decías María Eugenia, que bueno, esto de que la realidad es complejísima, no hay buenos y malos, en realidad en cada situación hay roles mejores, roles peores, y ni siquiera las mismas personas ocupan siempre los mismos roles. Sin duda la vida pública es una mezcla de ocultamientos,
de la vida pública y la vida en general, porque la vida privada también, ¿no es cierto?, de ocultamientos, de disimulos y de silencios. Ahora, en la vida pública nos preocupa a todos más o menos las mismas cosas. La vida privada cada uno la vive a su manera. Y la verdad es que el mundo se construye de esa manera. Toda la historia del mundo y la historia de nuestro país se construyó sobre la base de ese tipo de cosas. Y se va a seguir construyendo así, porque yo creo que así es el mundo. Y en medio de esa confusa trama de ocultamientos, de disimulos, de silencios y de otros componentes, algunos de ellos muy positivos, debo decir, porque también se construye en medio de estos aspectos negativos. El mundo, yo creo que el mundo mejora. Yo creo que este mundo es mejor que el mundo de hace medio siglo y de hace un siglo y de hace 20 siglos, que siempre es un poquito mejor, o casi siempre. Pero esto mucha gente no lo piensa, pienso que es así. Pero en medio de todo esto cada uno vive su vida. Uno de los aspectos interesantes de esta novela es que, digamos así, construye una historia que conmueve, que atrapa, que interesa, cuyo contexto es ese, pero si el coro fuera otro, podría ser otro, y sería, de todas maneras, más o menos, desde el punto de vista de su estructura, la misma historia. Y esto me parece que es bastante fundamental. Esta relación entre la prensa, las empresas y la política en la Argentina es problemática. En casi todas partes del mundo lo es, debo decir. Además, últimamente me estoy dando cuenta de que nosotros creemos, así como a veces creemos que la Argentina es fantástica, en aspectos en que no es nada fantástica, es más o menos normal, también tendemos a creer que los males de la Argentina son bastante únicos. Y uno empieza a descubrir tardíamente que es bastante parecido a lo que pasa en muchas partes del mundo. Bueno, esta relación prensa-empresa política es problemática en muchas partes del mundo, en casi todas partes. Acá es muy problemática. Y me gustó eso de que no hay buenos y malos, porque yo creo que acá también cada uno tiende a construir, por así decir, el esquema de relaciones entre estos tres actores, como le parece que le cierra mejor. Pero no es muy claro cómo es esto realmente. Entonces les digo algo que he constatado en mi actividad de investigador, ¿no? Cuando uno le pregunta a los empresarios, ¿no?, ¿quién tiene más poder? Si ellos, los políticos o los medios de prensa, dicen que son, básicamente, que son los medios de prensa. Si uno le pregunta a los políticos, están ahí entre el poder de los empresarios, yo creo que ellos tienen más poder sobre los empresarios que los medios, pero está ahí, y también el poder de la prensa. Y si uno le pregunta a la gente de la prensa, acá tenemos a uno que todavía no sé qué contestaría, pero lo he constatado, ¿dónde hay más poder? Dicen, es en el público. El público manda. Y cada vez más, el televidente en su casa tiene un control remoto en la mano y hace zapping. Cada vez más los administradores de los medios de prensa hacen encuestas para ver qué viene bien y qué no, qué le cae bien a la gente, qué no. Siguen muchísimo más la corriente de lo que cualquiera se imagina. De manera que acá hay una relación muy compleja, donde nadie tiene, por así decir, la delantera en materia de influir al otro, y donde todo esto de alguna manera se cristaliza en un cierto equilibrio de relaciones que puede ser mejor o peor. En Argentina me parece que ha sido malo y que está muy cristalizado. Si hay que romperlo, hay que hacer un esfuerzo muy grande. Pero hay que romperlo desde los tres lados, no solamente desde uno, por supuesto. Si las rotativas a veces se silencian, bueno, no hablemos de los otros dos sectores. Ahora, hay cosas en la Argentina que son mucho más generales, que por supuesto escapan a la parte testimonial del silencio de las rotativas, y que son parte de los problemas nuestros, y muy serios problemas. Hay muchas cosas valiosas en la Argentina, por supuesto. Yo dije que a veces menos de lo que parece, pero las hay. Y son cosas que el mundo valora, por decir algunas, ¿no es cierto? El mundo valora la carne argentina. Y nosotros hemos exportado carne, mucho. Ahora no exportamos carne porque el gobierno no quiere, pero habría demanda. Pero no hay duda que es una carne muy, muy buena que todo el mundo valora.
Y acá en Argentina es buena, no por la gracia de Dios, como la mayoría de los políticos creen, o porque pasó algo que no se sabe cómo fue, sino porque hubo argentinos hace bastante tiempo, un poco más, un siglo y medio, que fueron innovadores, que fueron productivos, que se esforzaron, que tomaron inmensos riesgos, que lucharon y la ayudaron impresionantemente y pudieron hacer eso. Argentina exporta tangos, de eso no tengo mucho que agregar, está muy bien. Argentina exporta jugadores de fútbol, que es una cosa bastante notable. Y me parece notable, porque este es un producto de exportación sobre el cual nadie saca ningún rédito, salvo los dueños de los jugadores y los dueños del negocio del fútbol. Pero eso es un aspecto interesante, porque lo notable de Argentina es que el negocio del fútbol, para mí, es el tema de una próxima novela que todavía no está escrita, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Es decir, no hay nada que esté más quebrado, que sea más no transparente, opaco, mal administrado, catastrófico, como el fútbol argentino. En el país que produce, es como decir, si todos los ganaderos estuvieran quebrados, y eventualmente podrían estarlo por las políticas públicas, uno diría, pero ¿cómo puede ser? Bueno, ¿cómo puede ser que el país, que es el segundo exportador de talentos futbolísticos del mundo, esté quebrando su sistema futbolístico, su negocio del fútbol, y que a nadie le importe nada? Porque a nadie le importa. Y que además, alegremente, todos contribuyamos, como contribuyentes del fisco y maneras indirectas, a financiar este espantoso mal manejo de los administradores de los negocios del fútbol. Y así podríamos ir siguiendo. Argentina se especializa en exportar talentos desde hace mucho tiempo. Y además, ahora empiezo a descubrir que hemos exportado otras cosas malísimas nuestras, que me parece que no éramos conscientes que las exportamos. Pero yo digo, ¿cómo se hace para que un país esté cada vez peor? Somos expertos en eso. Yo no conozco a nadie que haya ido a enseñarlo. Pero ahora hay países del mundo que están cada vez peor y que no era así hasta no hace mucho tiempo. ¿Cómo se hace para ser la economía más inflacionaria del planeta durante 60 años? Los argentinos lo sabemos. Y hoy en día hay países que están entrando en esa espiral. ¿Cómo se hace para construir crisis de deuda descomunales? Somos expertos. Pero ahora resulta que hay varios países europeos que están en ese camino. Yo digo, podemos estar orgullosos de que nos imitan. Y en baja transparencia no somos los únicos, pero somos bastante expertos. Y en estas cosas del silencio alternativas también. Y en la indiferencia por los valores que afectan a la colectividad, somos bastante expertos. Bueno, es un triste consuelo pensar que el mundo en gran medida se parece más de lo que antes no lo creía. Pero estas cosas son parte de la Argentina. Y son cosas que yo creo que están en el trasfondo de todo esto. Entonces, hablando de la realidad, quería mencionar algunas de estas preocupaciones que tengo en la mente. Bueno, eso, no tengo mucho más que agregar. Yo creo que efectivamente estas cosas está bueno poner el dedo en la llaga, aunque a veces no todos somos sensibles a la misma llaga. Algunos dirán, bueno, esto no es tan grave, no sé. Efectivamente, a la gente le gustaban las privatizaciones. Y antes no le gustaban. Y ahora tampoco, les quiero decir, porque cambiamos de nuevo. Esa cita de ese señor Linares me hubiera gustado. Tenía algo que ver con haberla producido, porque no me acuerdo nada al respecto. Pero la verdad es que es más cíclicamente y de eterno retorno a lo que yo pensaba. Porque casi todas las cosas que en los años 90, la inmensa mayoría de los argentinos, la inmensa mayoría de los políticos, los mismos políticos que hoy dicen cosas horribles de los años y que uno se pregunta, pero dígame, ¿quién era el que votó las leyes que usted vota ahora, su derogación o las contrarias? Eran exactamente los mismos. Bueno, y por supuesto, los mismos actores de la sociedad y que años antes no pensaban esas cosas. Y años después, ahora, tampoco las piensan. Incluyendo, debo decir, incluyendo los empresarios. Bueno, y podríamos entrar a hablar de política, pero bueno, me quise limitar a estas consideraciones más macro de la Argentina. Así que poner el dedo en la llaga me parece que es una contribución muy valiosa. Y escribir novelas divertidas, entretenidas, muchísimo más. Gracias.